Muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo de donde usted esté, si está en Europa o si está en América Latina. Un verdadero gusto que nos acompañe. Mi nombre es Daniel Sobato, yo soy el director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional y tengo el gusto de darles una muy cordial y afectuosa bienvenida a este webinario que organizan conjuntamente la Fundación EULAC y IDEA Internacional sobre el estado de la democracia en América Latina, análisis y perspectivas en épocas de pandemia y pospandemia. Tenemos un panel de lujo y el programa es el siguiente. En primer lugar, le voy a solicitar al director ejecutivo de la Fundación EULAC, el doctor Adrián Bonilla, que nos dé unas palabras de bienvenida, y luego voy a pasar inmediatamente después a presentar a los miembros del panel, que son, de manera anticipada, Sergio Vitar, la doctora María Tavares de Almeida, la doctora Claudia Sila y el doctor Felipe Burbano de Laro, cuya presentación en detalle haré después de las palabras del doctor Adrián Bonilla. Por favor, doctor Bonilla, adelante. Muchas gracias, Daniel. Bienvenidas a todas las personas que están escuchándonos y un agradecimiento a las panelistas y a los panelistas que nos acompañan. La idea de este webinario es de alguna manera celebrar también el hecho de que esta tarde, unos minutos antes, un convenio ha sido suscrito entre IDEA y la Fundación EULAC que comparten lógicas de defensa de la democracia. En particular, la Fundación EULAC es un organismo internacional intergubernamental en donde están integrados los países de la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe articulados en la CELAC. Ambas organizaciones, la Unión Europea y la CELAC, han planteado siempre en todos sus documentos fundacionales y en todas sus declaraciones políticas la idea de defender la democracia. Se trata de un valor, de un principio compartido. En América Latina particularmente, la CELAC incluso ha definido la democracia desde una lógica relativamente procedimental, como un proceso político que respeta los valores esenciales de este tipo de régimen, que plantea que el acceso al poder y su ejercicio están sujetos al derecho, que plantea el respeto de las facultades constitucionales de distintos poderes del Estado, que plantea la celebración de elecciones libres, transparentes e informadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía, y que plantea el respeto a todas las libertades públicas, incluyendo los derechos humanos, por supuesto, todos los derechos humanos de todas las generaciones, como un sustento de este principio. Estos valores son compartidos desde hace muchos años por los países que integran la Unión Europea, y alrededor de esta forma de concebir la realidad política deseable es que ambas regiones pues, han desarrollado estrategias de asociación. Una de ellas, la Fundación EULAC, y de ahí que es importante este evento y el convenio que hemos suscrito con IDEA. Eso sería, Daniel. Muchísimas gracias, doctor Bonilla. Entonces, regreso al programa. Tenemos, como bien decía el doctor Bonilla, 4 panelistas de lujo. Ellos son Sergio Vitar, ex ministro de Estado de Chile y vicepresidente del Board de IDEA Internacional, es también presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. La doctora María Herminia Tavares de Almeida, profesora titular de la Universidad de Sao Paulo, investigadora senior de CEBRAP, el Centro Brasilero de Análisis y de Planeamiento. La doctora Claudia Sila, investigadora principal del Departamento de Investigación Las Américas del Instituto Alemán para la Política y Seguridad Internacionales, y el doctor Felipe Burbano de Lara, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Esos 4 van a presentarnos en un espacio de 8 minutos cada uno de ellos su ponencia inicial, de manera tal que después tengamos una buena cantidad de tiempo para poder tener un diálogo entre las y los panelistas, pero también entre las y los panelistas con la audiencia que nos está acompañando. De manera introductoria quiero señalar que IDEA Internacional es un organismo internacional intergubernamental formado por 33 países. Su sede principal
está en Estocolmo, Suecia. Su secretario general es el doctor Kevin Casa Zamora. Tenemos oficinas en más de 15 países a nivel del mundo. Y en mi caso soy el director regional para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile. IDEA Internacional ha venido poniendo particular atención a tomarle el pulso y a evaluar el impacto que la pandemia ha tenido y está teniendo y tendrá en relación con dos aspectos muy importantes de nuestro trabajo. Uno, el tema de la calidad de la democracia, y dos, el tema de la integridad de los procesos electorales. Hemos elaborado, producido, y hoy precisamente, entre ayer y hoy, hemos presentado un informe que es sobre el estado global del impacto de la pandemia en las democracias del mundo. Informe que les invito a que visiten, está en nuestra página web, donde el titular central es: 4 de cada 10 democracias en todo el mundo registran retrocesos por medidas sanitarias. Un retroceso muy importante que ha coadyuvado aún más a aumentar los grados de deterioro, nuevas y complejas amenazas y de insatisfacción con la democracia. Y a nivel de América Latina, la semana que viene, entre el jueves y el viernes, vamos a estar presentando nuestro Infocus, que es parte del estado global sobre el estado de la democracia en el mundo, pero con foco especial en el tema del balance de las tendencias democráticas en América Latina y en el Caribe antes y durante la pandemia de la COVID-19. En el caso específico de América Latina, todos los que venimos dando seguimiento a nuestra región sabemos que ya la situación era muy compleja a fines del año pasado. Ya eran democracias que venían muy comprometidas, con un montón de protestas sociales que venían serpenteando desde Haití, pasando por Honduras, bajando por Ecuador, Colombia, choques de poder en Ecuador, anulación de las elecciones en Bolivia, crisis y estallido social en Chile el 18 de octubre del año pasado. Esto tensionó fuertemente, malestar social, pero nuestro pronóstico es que si el 2020 ha sido un año complejo para las democracias y para las elecciones, el 2021 en adelante, incluso con el inicio de un nuevo superciclo electoral en América Latina, va a ser aún más complejo. Las medidas tomadas en materia para hacer frente a la pandemia están dejando una herencia económica tremenda. Se prevé de que la caída en materia económica de la región va a estar en una horquilla entre el 7 y el 9%, promedio regional. Obviamente, cuando hablamos de América Latina hay un alto grado de heterogeneidad que hay que tomar en cuenta. El retroceso en materia social se calcula entre 10 y 15 o incluso 20 años, más pobreza, más desigualdad, más informalidad. Y por el otro lado, claramente, si bien en un panorama muy heterogéneo, encontramos que la pandemia ha ido afectando, en algunos casos ha ido erosionando la calidad de cierta democracia, en otro grupo de países ha ido profundizando los rasgos híbridos de esos regímenes y en otro ha profundizado las características autoritarias de esos países. Así que, ¿qué mejor momento para tomarle el pulso al inicio de una nueva década para América Latina, una década donde la región se juega muchas cosas si no hace bien su trabajo? ¿Qué se juega? Se juega otra década perdida en lo económico, se juega marcados retrocesos en materia de desarrollo humano y se juega una fuerte erosión en la calidad de la democracia o incluso perder algunas de esas democracias frente a un autoritarismo. Así que con esta breve introducción le doy el uso de la palabra por 8 minutos al primer ponente, don Sergio Vitar. Adelante, don Sergio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y mi pregunta, después de haber trabajado todo este tiempo con el panel que se hizo sobre el futuro de la democracia en América Latina, a las cuales ha estado organizando Daniel Sobato y la doctora Tavares ha sido miembro, ha estado en todas las reuniones, entonces hemos trabajado juntos de ver qué problemas tenemos y cómo los enfrentamos. Y al mismo tiempo de haber tenido la ocasión el año pasado y este año de haber participado en las reuniones de la Unión Europea, en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo, en el debate de los últimos documentos de Europa 2030, y el futuro como lo ve Europa y cómo está viendo y su organización. Entonces la pregunta que me hago a partir de esas dos consideraciones es: ¿qué nuevas realidades post-pandemia, qué nuevo mundo post-pandemia crean oportunidades nuevas para un reforzamiento de la relación entre la Unión Europea y América Latina? Y entonces voy a hacer alguna referencia sobre eso.
porque creo que se dan condiciones, si las analizamos bien, que son más potentes. Además, que me preocupa de que en todas estas discusiones europeas casi no se menciona América Latina. Por ejemplo, en el discurso que hizo Macron, hizo una intervención y ha hecho una entrevista reciente que ha circulado, muy potente también, y lo que hemos escuchado a la canciller Merkel, en fin, no se ve América Latina, no está. Entonces yo sé que la tarea de Adrián y de toda la fundación es ponerla y ver qué cosas nuevas podemos hacer juntos. Del análisis de América Latina, en lo que hemos hecho, ¿qué oportunidades hay dentro de toda esta crisis? Y hemos detectado que tenemos que abordar 5 o 6 temas. Voy a poner los titulares para respetar los 8 minutos. La necesidad de cambios en el sistema político, más fuerza en derechos y responsabilidades, con mucha atención a los sistemas electorales, a la separación de los poderes, al fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial, la instalación de diálogo y deliberación, que hay poco en todas nuestras instituciones, es una poco escasa práctica, de lo que genera el desacoplamiento de la élite con la ciudadanía. La capacidad de aumentar la educación democrática ha sido otro elemento, y la valoración de lo público en unas sociedades que lo económico o el neoliberalismo domina en el raciocinio. El fortalecimiento de partidos políticos ha surgido con mucha fuerza, y su vinculación con los movimientos sociales, nuevas formas de organización, como las protestas sociales, expresión de la democracia, se canalizan. La valoración de los acuerdos y de la negociación, que no es malo negociar, ni es malo buscar acuerdos y consensos. Son parte de la democracia y por lo tanto la capacidad de en el diálogo reforzar aquello. Y sin duda también avanzar y evitando la polarización y buscando consensos mínimos o básicos para sostener la política democrática. Una segunda gran cuestión que surge de las discusiones: cómo se hace un nuevo pacto social. No es posible sostener la democracia con los niveles de desigualdad. La provisión de bienes y servicios básicos universales en educación, en salud, en vivienda y en pensiones son fundamentales. Se ha discutido mucho el tema del empleo después de todas estas modificaciones digitales que están ocurriendo y la crisis con la pandemia. El Estado ha sido tema también en esta segunda gran discusión sobre cómo se arma un pacto social. Pero el tema central que aparece con mucha fuerza es la reforma del sistema sanitario, la salud, que con todos los avances tecnológicos, incluso con la propuesta que se ha hecho mundial de crear en el marco de la Organización Mundial de la Salud un órgano mundial de pandemia, de prevención de pandemia y de coordinación global en esa materia. Sin duda el tema digital en materia del pacto social, cómo se consulta, cómo se financia, cómo se hacen modificaciones fiscales para poder sostener el manejo de la deuda. Eso ha sido un segundo gran tema. Menciono otros 2 o 3 rápidamente para respetar el tiempo. El cambio en la estructura productiva, no quedarse atrás, porque si no se crece, no se funciona, y eso implica avances importantes en materia de digitalización, en materia de formación, educación técnica, de reducción de la informalidad del empleo, en fin, el rol de las empresas, el rol social de las empresas, entre otras materias. Luego se ha discutido el tema del buen gobierno, izquierdas o derechas. Si el gobierno es malo, se le echa la culpa a la democracia cuando en realidad es la mala capacidad de gobernar. Cómo se gobierna mejor, cómo el Estado tiene una organización más eficiente, cómo se discuten, se cuantifican, se miden, se forman alianzas políticas para sostenerlas. Y ahí también está el tema del liderazgo, la empatía, que han visto que muchas dirigentes políticas mujeres han tenido un rol de innovación importante para la participación de los jóvenes, y el tema también de la violencia que va acompañado en estos procesos de cambio. Tocamos 2 puntos adicionales. Uno es cómo se reordena lo global para que apoye a la democracia interna, si bien los problemas van a ser manejados por los estados a nivel nacional. El marco institucional global, el apoyo a la democracia es bastante importante en todos los terrenos, y eso implica también los cambios, el conocimiento seguido de la estrategia china, de la Unión Europea, en este caso, qué línea nueva pueda tomar Estados Unidos, y cómo se reordena América Latina, que tiene un fraccionamiento hoy día en condiciones de las más débiles que hemos tenido en el último tiempo. Siempre ha surgido el tema de las nuevas tecnologías y la democracia. ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo va a aparecer un nuevo ciudadano digital?
¿Qué pasa con esto? Dicho todo eso, ¿qué veo yo por el lado de Europa? De lo que uno observa como latinoamericano. Hay una posición más afirmativa europea, después del casi término de las negociaciones del Brexit, de la polarización Estados Unidos-China. Uno aprecia un posicionamiento europeo más fuerte en materia de su propia estrategia. Los avances que ha tenido Europa en materia del financiamiento, los 750.000 millones de euros, mecanismos nuevos que no existían, la organización de la Agencia de los Medicamentos Europea para tener una política común. O sea, frente a cada crisis Europa sale adelante, tiene una estrategia, y especialmente interesante es el concepto nuevo de la autonomía estratégica europea, del posicionamiento de Europa por su ubicación geográfica en ese espacio, frente al África, frente a Rusia, frente al Medio Oriente, distinta. Cómo se posiciona frente a China y Estados Unidos para tener su propia fuerza en materia tecnológica. Y todo eso nos lleva entonces a un punto que es en el que quiero reafirmar ahora, y es que también Europa se está moviendo bastante hacia lo que es Asia. Y nosotros tenemos por el lado latinoamericano la Alianza del Pacífico, que genera un cambio y una posibilidad de entendimiento también entre Europa y América Latina en relación al Asia-Pacífico. Pero de lo que veo como posibilidades, quiero mencionar 5 ejes que dan pie para repensar o reforzar la acción latinoamericana Unión Europea. 1. Valores, democracia cristiana y derechos humanos. Democracia social y derechos humanos, no solo la democracia cristiana. Como las discusiones chilenas, entonces se me van las palabras. 2. El concepto de autonomía estratégico, que coincide también con el deseo latinoamericano de que no seamos una tenaza de China a Estados Unidos y nos limiten nuestras posibilidades de desarrollo. 3. El pacto social, el avance europeo contundente, pero también nosotros necesitamos hacer la reforma de la salud y crear un estado de bienestar básico. Creo que es un campo importante. 4. El cambio climático. La Unión Europea ha puesto la énfasis creciente en lo verde, el Pacto Verde y lo que son tecnologías en ese sentido. Creo que ahí hay otro campo esencial. Y el 5.º tema clave, a mi juicio, es el digital. La estrategia digital, el desarrollo de capacidades latinoamericanas en asociación con Europa y lo que significa en términos de comunicaciones, de regulación de las comunicaciones. Europa tiene una posición de adelanto en materia de reglas mundiales que Chile y América Latina, y Argentina y el Brasil y México puedan tener con Europa ese paso. Y por cierto, en materia económica, esperamos que el Mercosur con la Unión Europea puedan avanzar y que eso genere también una plataforma para que toda América Latina tenga acuerdos de comercio, de libre comercio con la Unión Europea, y eso da pie. Eso viene de antes, se ha demorado mucho, pero creo que hay un conjunto de materias que podrían dar lugar a un repensar. Yo quería dejarles planteadas estas ideas, yo sé que están todas consideradas, pero si uno pone acento en lo nuevo, tal vez pueda generar dinámicas más potentes para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Vitar, y sobre todo por poner énfasis en no solamente los desafíos y las amenazas, sino también por rescatar los aspectos importantes que la democracia ha demostrado en estos 10 meses, que es el tema de la resiliencia, que es el tema de una demanda por más y mejor democracia, pero también por identificar cuál sería la agenda prioritaria en materia de las oportunidades, con los 5 puntos planteados en valores, democracia y derechos humanos, autonomía estratégica, pacto social con estado de bienestar social, cambio climático y digital, en un contexto global y regional cada vez más desafiante. Ahora le pido de manera respetuosa que haga uso de la palabra a la doctora María Herminia Tavares de Almeida por 8 minutos. María Herminia, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, es un gusto estar aquí y esa es una especie de continuación de la muy interesante discusión que tuvimos a lo largo de esos meses. Yo empezaría mirando lo que pasó con la tercera ola de democracia en el mundo. Y si lo miramos, vemos que hay distintas respuestas regionales. La democracia se afianzó en el sur de Europa, la democracia está desapareciendo
de Rusia y de Europa Central, con diferencias de países, y América Latina está de alguna manera en el medio de ese proceso. O sea que no es Rusia, no es Europa Central y tampoco es sur de Europa. Yo creo que el desafío que enfrenta América Latina, que no viene ahora, es el de afianzar instituciones democráticas en el terreno muy minado de sociedades que, además de extensa pobreza, tienen desigualdades que yo no necesito mencionar, que son visibles, conocidas, etc. Eso crea peligros, yo diría, amenazas para la democracia de distintos órdenes. La primera es la corrupción política, ¿no?, que caracteriza una gran parte de nuestros países. La segunda es el populismo. Y si hoy miramos el panorama de América Latina, podemos ver que dos de los más grandes países de la región, Brasil y México, están bajo gobiernos populistas que tienen poca o ninguna ningún compromiso con la institucionalidad democrática, y hay Venezuela que ya se fue a un régimen autoritario bajo conducción populista. O sea, así que tenemos una situación difícil en la región. El tercer reto dice respecto a la dificultad de afianzar igualdad ciudadana, garantizando derechos políticos, especialmente sociales y civiles, especialmente civiles, de igual manera al conjunto de la población. No, todas nuestras sociedades tienen dos clases de ciudadanos, y eso crea una tensión permanente sobre el sistema político. El cuarto desafío es indudablemente el ambiental. Nuestras sociedades no han logrado encontrar consensos que permitan crecer, desarrollarse, etcétera, sin danificar y destruir el ambiente. Pero yo creo que lo fundamental es señalar que el malestar social es una situación permanente ahí. Y a partir de eso que tenemos que pensar cómo mantener las instituciones democráticas, cómo afianzarlas, cómo fortalecerlas en una situación en la cual la mayoría de los ciudadanos son insatisfechos respecto a su situación y respecto a la manera como las instituciones democráticas funcionan. Así que, como ya se me va el tiempo, yo gustaría de retomar algunos temas que señaló Sergio. Garantizar la integridad de los procesos electorales es fundamental. En este aspecto, de alguna manera, nuestras democracias están avanzando. Y aun cuando hay crisis importantes, las elecciones están permitiendo que el sistema se mantenga. Basta ver la situación reciente de Bolivia, y como una crisis presidencial muy seria, en realidad se resolvió por vía de las elecciones. Así que mantener la integridad en los procesos electorales, perfeccionar las instituciones de control, etcétera, es fundamental. La segunda dice respecto a la capacidad gubernativa, que se puso de manifiesto como desafío bajo la pandemia, prestación de servicios de salud, defensa del ingreso de las personas, del funcionamiento de las empresas, etc. Pero capacidad gubernativa es fundamental para que la democracia
pueda se afianzar en el continente. Estamos en niveles muy distintos de capacidad gubernativa en distintos países, no es posible generalizarla, pero ahí hay siempre un punto que tenemos que tomar con atención. Y finalmente yo creo que el gran reto es la capacidad que tengan los sistemas políticos de la región de encauzar la protesta y encauzar institucionalmente las protestas y el malestar que es presente permanentemente en nuestras sociedades. Hay ejemplos de mucha capacidad de hacerlo, y yo diría que Chile nos está mostrando cómo el sistema político democrático se puede abrir, se puede reformar para recibir la presión de la sociedad, cómo era capaz de encauzar el malestar que estaba ahí, que estuvo ahí por meses en la calle, en un proceso de revisión constitucional, de apertura del sistema político, etc. Y yo diría que Brasil fue el mal ejemplo de un proceso semejante, y después de algunos años de protesta, terminamos con un proceso electoral que llevó al gobierno un líder populista poco comprometido con los ideales democráticos. Así que yo creo que la capacidad que tengan los sistemas democráticos de abrirse a la presión sin ser destruidos por ella, de transformar el impulso de la sociedad en capacidad de gobernar, de construir políticas nuevas, etc., es fundamental para que la democracia continúe siendo el sistema predominante o el juego predominante en nuestra región. Me quedan 10 segundos, pero yo termino por aquí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María Herminia. Se lo vamos a dejar esos 10 segundos a la doctora Claudia Sila, que está siguiente en la lista. Muchas gracias por plantearnos sus 4 peligros y desafíos que usted ve para la democracia: el tema de la corrupción, el tema del populismo, el tema de la dificultad de afianzar una ciudadanía en condiciones con un piso de igualdad, y el tema del cambio climático, y los 3 prioridades que pone sobre la mesa: garantizar la integridad de los procesos electorales; 2, garantizar y generar capacidad de gobernanza democrática efectiva; y en tercer lugar, poder encauzar democrática e institucionalmente el malestar social que a criterio suyo es permanente en la región. Pasamos entonces ahora a solicitarle el uso de la palabra a la doctora Claudia Sila por 8 minutos. 8 minutos y 10 segundos, porque se los ha regalado la doctora María Herminia. Adelante, doctora Claudia. Gracias por la invitación y por esta generosidad. Mi contribución tiene como título El triángulo vicioso en las democracias de América Latina y el Caribe. Y como podrán imaginar, tratándose de un triángulo, mi input consta de 3 puntos que considero disruptivos para el funcionamiento de la democracia en la región. El primer punto es, y ya lo escuchamos, pobreza y desigualdad. Comienzo con la pandemia del COVID-19 en base a datos del FMI. Con solo el 8,2% de la población mundial, América Latina y el Caribe concentraban hasta fines de septiembre de este año el 28% de los casos de infección y el 34% de las muertes vinculadas al virus, con solamente 8,2% de la población. Esta disproporción es producto de la gran pobreza y desigualdad existentes en la región, y este es el primer vértice o el primer lado del triángulo vicioso del que hoy les quiero hablar. 30 años después del cierre de la tercera ola de democratización y a 20 años del inicio del boom de los commodities, más de 1/3 de la población en América Latina y el Caribe vive hoy bajo la línea de pobreza. Y de este tercio, a su vez, 1/3 sobrevive en condiciones de pobreza extrema. Como sabemos, nuestro subcontinente no es el más pobre, pero sí el más desigual del mundo. Según datos del Banco Mundial, 8 de los 10 países más desiguales del mundo están en América Latina y el Caribe.
En nuestra región, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. Estos niveles de pobreza y desigualdad restringen el ejercicio de derechos y libertades, tornan permeable el ámbito político a la lógica económica y atentan contra la cohesión social en la medida en que la sociedad se compartimentaliza. Segundo lado del triángulo vértice, violencia y corrupción. Afortunadamente, América Latina y el Caribe conforman una zona libre de armas nucleares y en la que no existen conflictos bélicos interestatales. Sin embargo, claramente no es una región de paz, sino la más violenta del mundo. Las tasas de homicidio alcanzan niveles obscenos y lo mismo pasa con la impunidad. Más allá de la presencia de bandas criminales y de grupos paramilitares, en una buena parte de los homicidios computados se encuentran involucrados agentes de seguridad del Estado. En muchos casos pareciera que la policía y los militares, en lugar de brindar seguridad, administraran inseguridad. La violencia se combina con la pobreza y la desigualdad, afectando no solamente afectando a los grupos sociales más vulnerables, a mujeres, pensemos en los femicidios, a indígenas, afrodescendientes, personas homosexuales, queers y trans. A su vez, existe un alto grado de violencia política también, sobre todo cuando pensamos en sindicalistas, activistas de la sociedad civil, defensoras y defensores de los derechos humanos, líderes de movimientos sociales. En América Latina y el Caribe no tenemos solamente países con democracias y Estado de Derecho, sin embargo la violencia no es que sea propiedad exclusiva de las autocracias. También tenemos democracias letales por acción u omisión de los estados. A esto se suma la corrupción. Si bien no se trata aquí de un fenómeno nuevo, hoy en día más de una veintena de expresidentes y exvicepresidentes de la región se encuentran involucrados en procesos penales por corrupción, en estado de fuga, prisión, investigación, o han cometido suicidio por acusaciones. Los escándalos de corrupción dominan las tapas de los diarios, fomentan el descrédito de la política y fomentan también la promesa de su combate, que se ha vuelto un lugar común en las campañas electorales, sobre todo de populistas con una actitud antipolítica. La corrupción implica, por un lado, la ineficiente alocación de recursos, lo que en criollo significa que el puente que nadie necesita se construye en un sitio inadecuado, sale demasiado caro, es de mala calidad y no cumple los requisitos de seguridad, por lo que se derrumba y termina matando gente. Por otro lado, la corrupción altera el comportamiento político, subordinándola a una distorsión doble. Primero se compra la voluntad de la política o el político mediante corrupción y luego se lo o la extorsiona bajo amenaza de hacer público el acto de corrupción. Tercer punto de este triángulo, transgresión institucional. Por el camino de la corrupción nos adentramos al tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Quizá la ubicuidad de escándalos de corrupción en los medios hable de una mayor transparencia en el ámbito público, de una mayor sensibilidad e intolerancia en la sociedad ante este fenómeno, y quizá también de un mayor control institucional que conduce a la acción penal. Todo esto es muy positivo. Bienvenidos sean la denuncia, el esclarecimiento y el castigo de prácticas corruptas. Sin embargo, la corrupción y su procesamiento judicial ponen a su vez en marcha una dinámica con efectos ambivalentes, dado que se genera también una distorsión de la competencia política. La expectativa de una acción penal incrementa el incentivo para perpetuarse en cargos públicos y mandatos políticos que no solo implican un acceso privilegiado a recursos del Estado y a suculentos sobornos, sino que garantizan también una cierta inmunidad ante posibles juicios. A esto se suma el hecho de que con frecuencia la justicia es instrumentalizada con fines políticos. Esto se pone de manifiesto en la alevosa correlación entre activismo judicial y mayoría político-partidaria, es decir, que quienes pierden la presidencia o la mayoría en los congresos quedan sensiblemente expuestos al procesamiento penal y político por presunta participación en actos de corrupción, no así los que están y conservan el poder. Por lo tanto, considero que tenemos demasiados casos de reeleccionismo presidencial, de intervención judicial en la política, de intervención política en la justicia,
y de confrontación disfuncional entre ejecutivo y legislativo. A estos fenómenos llamo yo transgresión institucional. Es un problema para la democracia cuando la competencia por el poder se convierte en luchas de poder que infringen la lógica y los límites institucionales. Resumo y termino. La pobreza y la desigualdad, la violencia y la corrupción, como así también la transgresión institucional, constituyen un triángulo vicioso con efectos nocivos sobre el estado de las democracias en América Latina y el Caribe. Podrán decir ustedes que este diagnóstico peca por pesimista y derrotista. En todo caso, es el análisis de una politóloga que conoció tiempos más esperanzados. Partiendo de los años 80, con las transiciones a la democracia en la región, creo que hemos vivido otras épocas con desarrollos democráticos más promisorios. Podrán decir ustedes que mis generalizaciones son exageradas, ciertamente hay excepciones a las líneas críticas que acabo de trazar. Sin embargo, creo que este es un panorama bastante representativo de nuestra región, lamentablemente. Pero con mucho gusto me expongo en la discusión a un mayor optimismo por parte de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Muchas gracias por presentarnos este triángulo que usted llama vicioso y que podría casi que ser catalogado como el triángulo vicioso de las Bermudas de la democracia, porque en este triángulo, si se confirma, van a desaparecer muchas democracias. Por un lado, fenómeno de pobreza y desigualdad; por el otro lado, violencia, corrupción, debilidad del Estado de Derecho y violación de derechos humanos, y en la base todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la transgresión institucional. Buen punto de partida y muy buen análisis para después ver en el debate qué debe hacer la región para precisamente pasar de este triángulo vicioso a un triángulo virtuoso y poder ir compensando este pesimismo, que en realidad no es pesimismo, es gran parte realismo, a una situación de recuperación, sobre todo de cara a esta nueva década. Y ahora le voy a invitar a hacer uso de la palabra a nuestro último ponente, que es el doctor Felipe Burbano de Lara, como dijimos, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Felipe, 8 minutos, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a los panelistas, Adrián, a Daniel y a las personas que están participando en este evento. Yo quisiera plantear una idea general para encuadrar mi reflexión, esta corta reflexión en 8 minutos sobre el estado de la democracia en América Latina, y es la idea de un descontento, un malestar, una revuelta incluso en contra de los partidos y las élites políticas en la región, y por tanto una crisis, diría, de las formas de representación social asociadas a las instituciones de la democracia en su forma liberal, o podríamos decir en su forma poliárquica. Ahora, este no es un tema nuevo en América Latina, dada la errática y compleja trayectoria que ha tenido la democracia y el liberalismo en la región, pero tiene en este momento una singularidad histórica que está marcada, yo diría, por 2 momentos, y que me hace pensar que la situación que está viviendo hoy la región tiene una historia detrás que se remite a 2 momentos importantes. El primero, ya se ha mencionado aquí, lo subrayo, yo diría la disolución progresiva e incluso la ruptura del imaginario democrático que estuvo ligado a las transiciones de los años 80. Centrado ese imaginario en la construcción de un régimen democrático, es decir, un conjunto de partidos, instituciones, libertades, reglas, que sustituyera a las distintas formas de autoritarismos de las décadas precedentes, teniendo como expresión más dramática y violenta de esos autoritarismos las dictaduras del cono sur. Me parece que estas transiciones que generaron enormes expectativas, que generaron incluso un momento refundacional de la democracia en América Latina, por eso se habló de los pactos fundacionales de la democracia, es un imaginario que se fue diluyendo permanentemente, y a mediados de los años 90
Ya la literatura sociológica y la literatura politológica mostraba las dificultades de las transiciones, sobre todo las dificultades para consolidar las democracias. Problemas de gobernabilidad ligados a los diseños institucionales, ausencia de ciudadanías y de garantías de los derechos ciudadanos y deficiencias en el funcionamiento del Estado. Y este primer diagnóstico lo que mostró fue la difícil convivencia de estos regímenes de la transición con las políticas neoliberales, en todos los formatos que tuvieron las políticas neoliberales, algunos reales, otros imaginados. El segundo momento que define la situación actual, yo creo que nos remite al llamado giro a la izquierda en América Latina, desde fines de los años 90, como un proceso que abre una búsqueda o abrió una búsqueda y en muchos aspectos fallido de formas alternativas a la democracia liberal. Democracias participativas, democracias ciudadanas, democracias radicales, democracias refundacionales, que en conjunto tenían como centro, como eje suyo, la crítica a las democracias representativas liberales, lo que el presidente Correa en algunas ocasiones llamó democracias de plastilina. Y la búsqueda a partir del giro a la izquierda, no solo de estas nuevas formas alternativas de democracia, sino también de modelos económicos post-neoliberales vinculados con ideales del socialismo del siglo XXI, del buen vivir. Me parece que el momento que estamos viviendo hoy día es un momento de secuela de ese proceso que deja algunas herencias. Yo diría básicamente tres. Unas transiciones de gobierno muy difíciles desde el giro a la izquierda, quizá con excepción del Uruguay, que se volvieron turbulentas. Y esas secuelas han sido estructuras que son estructuras personalistas, caudillistas de liderazgo, frustraciones con los modelos económicos y las posibilidades de encontrar justicia social después de los avances que se lograron en las décadas del boom de los commodities, los retrocesos que estamos experimentando hoy. La corrupción en la clase política y que llega a los niveles más altos y una polarización, en realidad una grieta, como le llaman los argentinos, ideológica entre corrientes que pugnan todavía por formas distintas de emancipación política y corrientes que plantean de distinta manera un retorno a los modelos neoliberales. Estas problemáticas tienen raíces históricas más profundas, no solo afecta a los gobiernos del llamado giro, esto habría que decir, también afecta a los gobiernos que no hicieron el giro, como Colombia y Perú, pero afectan de manera diferente. Creo que los desafíos que tiene la región adelante para restablecer un poco la legitimidad de la democracia, la calidad de la democracia y devolverle sobre todo a la democracia una capacidad de construir horizontes políticos, horizontes convergentes de la vida política, son 4 desafíos. Y vuelvo un poco al inicio al punto de partida de esta reflexión. La primera es restablecer el vínculo entre las élites políticas y la sociedad. Me parece que hay una urgencia por relegitimar el horizonte democrático desde una perspectiva más global, más estructural en relación con la sociedad. Un segundo desafío es restablecer el vínculo entre las élites políticas y los votantes para evitar la volatilidad de los procesos políticos y la débil legitimidad de los gobiernos y de los presidentes electos. Y esto está vinculado con lo que ya se ha dicho en intervenciones anteriores, garantizar la calidad de los procesos electorales. Esto es como una condición mínima que requieren hoy las democracias para tratar de renovarse y de relegitimarse. Un tercer eje yo creo que es superar la fractura entre las propias élites políticas, esto que se ha llamado las grietas políticas, las polarizaciones ideológicas para devolver una cierta capacidad gubernamental a los regímenes democráticos. Un cuarto desafío es superar la ruptura de las élites
políticas asociadas a las instituciones democráticas existentes y los movimientos sociales y populares que provocan una efervescencia popular radicalizada en muchos países de América Latina y que están planteando formas distintas de cambio y de renovación democrática. Y el último eje, yo diría, está vinculado con la necesidad de repensar el modelo económico, un modelo que pueda retomar el crecimiento, asegurar la redistribución y poder enfrentar todos los desafíos nuevos que ahora pone sobre el tapete de la vida regional los dramas de la pandemia. Diría que estos son algunos de los elementos que me parece a mí alrededor de los cuales se juega la calidad y la relegitimación, sobre todo del horizonte democrático. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Creo que muy alineado con las tres intervenciones anteriores y sobre todo con la última de la doctora Claudia, poniendo en énfasis el tema de que hay que recuperar la esperanza en estos procesos que fueron quedando erosionados en materia de expectativas. Señala usted dos momentos y plantea 5 desafíos: resolver y restablecer el vínculo entre élites políticas y sociedad. 2, restablecer el vínculo entre las élites políticas y los votantes, garantizando el tema de la integridad electoral, tal como lo había señalado también e insistido tanto Sergio como María Herminia. 3, superar la fractura ideológica que hay entre las élites, todo el tema de la grieta y el grado excesivo de polarización. Esto es fundamental, apuntando también lo que señalaba Sergio Vitari y Claudia y María Herminia, la capacidad que tenga el sistema político para negociar, dialogar, llegar a acuerdos, darle estabilidad y generar condiciones de gobernabilidad. 4, repensar la relación entre partidos políticos y movimientos sociales, que también había apuntado Sergio Vitari al inicio. Y la 5, todo lo que tiene que ver con recuperar y repensar el modelo de desarrollo económico, garantizando crecimiento, pero garantizando redistribución e inclusión, pero también poniendo atención a las nuevas demandas, cambio climático, digitalización, etc. Creo que las 4 estupendas ponencias nos hacen un muy buen inventario de la encrucijada en la cual se encuentra América Latina, entre la agenda que veníamos pre-pandemia, todos los temas de corrupción, de inseguridad, de crisis de representación, todos los temas también asociados a la debilidad institucional, el malestar social que venía. La pandemia viene, acelera mucho de estos problemas, suma nuevas complejidades, abre nuevas oportunidades. Yo me gustaría que en el debate tratemos de mantener, no para caer en un optimismo insulso, pero sí ver qué oportunidades se le abren a la región, pero por el otro lado, la región tiene que tomar nota de que vienen los nuevos desafíos que ya estaban instalados y que cuando la pandemia se vaya van a estar ahí. Cambio climático, digitalización, cuarta revolución industrial, repensar la globalización y repensar el capitalismo. Todo esto en el marco de una democracia, que es la apuesta que la región sigue haciendo en el inicio de una década muy, muy compleja, que tiene como finalización de esta década asegurar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que me parece que es una de las agendas y brújulas que debemos tomar en cuenta en la región. Abro, por lo tanto, a partir de ahora una segunda parte de este webinar, en el cual le voy a solicitar a Diego Durán Cruz, de la Fundación EULAC, que quede a cargo ya de la moderación de este panel y de la parte relativa a las preguntas y respuestas. Insisto respecto de que por favor hagan llegar sus preguntas a través del botón que está en el Zoom, en la parte de abajo, que tiene que ver con formulación de preguntas. Don Diego, le dejo la moderación de esta segunda parte en sus manos. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor Sobato, nuestro moderador, así como a las panelistas y los panelistas que están comprendiendo este evento. A continuación vamos a dar inicio a la siguiente ronda de preguntas y respuestas. Tenemos 4 hasta el momento. No sin antes mencionar un breve recordatorio de que para las personas que se unieron posteriormente a este evento, la grabación va a estar disponible en la página web de la Fundación EULAC, así como en sus redes sociales.
Si le parece bien, comenzamos con la primera pregunta anónima dirigida a la doctora María Tavares, donde se pregunta cómo comparar el populismo de hoy con el populismo del pasado. Entonces, por favor, profesora Tavares. Bueno, el populismo es un término de alguna manera impreciso porque ha sido utilizado para describir procesos muy distintos. En el pasado se ha llamado populista a liderazgos que en realidad aún estableciendo una relación personal con los ciudadanos, aún hablando en nombre de un pueblo unificado, en realidad fueron movimientos que permitieron la inclusión de sectores importantes de la población en la vida política. Una inclusión difícil, conflictiva, inestable, pero cuando pensamos en Perón, pensamos en Vargas, pensamos en Cárdenas y los llamamos populistas, estamos pensando en procesos muy, muy distintos de los de ahora. Lo que tenemos ahora son procesos y son fenómenos políticos que ya no traen el tema de la inclusión real, de la inclusión de sectores excluidos de la vida política, pero que explotan el miedo, el temor a lo distinto y que de alguna manera incentivan una polarización que si en el pasado ya el populismo tenía una relación difícil con la democracia, yo creo que siempre lo tuvo, ¿no? Ahora es básicamente un factor de tensión del sistema democrático, de profundización de la polarización. O sea, yo creo que en general el populismo tiene una relación problemática con la democracia, pero ahora más que jamás. Los populismos de ahora lo que están haciendo es destruyendo las instituciones, las reglas democráticas y las políticas democráticas que se construyeron en los últimos 30 años. Eso es. Muchas gracias, profesora Tavares. A continuación, damos paso a la siguiente pregunta de parte de Gibson Silva, quien sin embargo, no especifica él o la panelista a la cual está dirigido, pero pregunta, ¿cómo pueden los movimientos sociales contribuir a un nuevo pacto social, de abajo hacia arriba, que no solo fortalece, sino principalmente innova las instituciones democráticas a través de nuevas tecnologías digitales con alcance global? No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera responder. Bueno, por favor. Yo vi en la pregunta que me pareció muy importante porque en las conclusiones que puse sobre los debates que hemos tenido hasta ahora, el tema que surge con mucha frecuencia mirando a futuro para resolver los problemas es cómo se hace un pacto social. Se usa mucho la expresión, pero ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste? Yo creo que ahí debe haber un trabajo más sistemático y fuerte, y creo que este nuevo acuerdo entre IDEA y EULAC puede servir para analizar las experiencias también europeas. Pero lo primero que diría sobre eso es que es un proceso gradual, pero que tiene que tener una línea política, y va a ser de abajo hacia arriba. Yo no veo posibilidades de pactos sociales en que no sea ni pacto ni social. Tiene que haber una forma de consulta ciudadana usando todas las tecnologías para avanzar. Y eso va a tocar distintas dimensiones en la gradualidad. Tiene que haber recursos, y recursos significa dos cosas. Cómo se reactiva el crecimiento en áreas tecnológicas nuevas, que va a suponer capacitación, educación, investigación científica y tecnológica. Y cómo se hace para que ese crecimiento se distribuya, o sea, un crecimiento con igualdad. Y eso no está resuelto. Tenemos que abordar el tema del empleo. Para un pacto social el tema del empleo es fundamental. ¿Cómo se aborda el tema del empleo? ¿Cómo se reduce la informalidad? ¿Cómo se formaliza?
para dar los respaldos del Estado y los distintos mecanismos de sostén en materia educacional, salud, en fin, que muchas veces existen y que los grupos más pobres no los tienen. El pacto social significa ahora revisar la política de reducción de la pobreza. La pobreza se fue para arriba con la pandemia, está sobre el 40% o cerca del 40% de la población. Son cifras enormes, bajaron mucho cuando hubo la expansión de los precios de las materias primas, con la expansión de China, y se hubo más inversión en lo social, pero esto retrocedió. Tiene que haber un plan de abastecimiento de servicios y bienes públicos con parejos universales para toda la ciudadanía. Eso tiene que ser parte del plan. Es posible que no se pueda hacer todo de la noche a la mañana. Va a haber una discusión de los ingresos básicos universales. Entonces, hay un conjunto de acciones que tienen que apuntar en esa dirección y tiene que haber espacios de diálogo ciudadano, inducidos por el Estado, con los niveles locales, con los gobiernos regionales, con los trabajadores, con las empresas, con las universidades. Entonces, no es un proceso fácil, pero si hay una meta, se pone en marcha una orientación institucional, se ven qué actores van a participar, cómo se definen los temas y cómo se acepta un tema de gradualidad, o sea, que el aumento de los ingresos vaya en una alta proporción a la reducción de la desigualdad y a la creación de una base para la democracia. Sin eso no hay democracia. Una última observación, me paso un segundo, y es la siguiente. Nosotros escribimos un libro, no sé si Felipe lo ha visto, o los demás participantes, que ha salido en varios idiomas, sostenido por IDEA, que se llama Transiciones Democráticas, en que analizamos con Abraham Lowenthal un conjunto de países, Europa, África, Asia, América Latina. Y yo he ido convenciendo por mi propia experiencia chilena que al final hay dos transiciones. Una transición del restablecimiento de las normas democrático-electorales, de las normas de respeto de derechos humanos, de elecciones. Pero hay una segunda transición que a veces se confunde, que es una transición hacia el desarrollo igualitario, al desarrollo de capacidades productivas, de disminución de las desigualdades. No van en paralelo. A veces a nosotros pensamos que es más fácil la primera que la segunda. La segunda es un proceso mucho más largo y supone cambios estructurales más profundos. Entonces, no hay sostén para la democracia en la fase que viene si no abordamos la segunda transición. Tiene que haber más crecimiento, con más igualdad, con más empleo, con más desarrollo tecnológico y enfrentando el tema medioambiental. Ahí puede salir una estrategia. Muchas gracias al profesor Vitar. Estamos un poco sobre la hora. Vamos a, si les parece bien, a dar paso a la siguiente pregunta de parte de Camila Bertrano, y pregunta a la doctora Sila: ¿de qué manera se puede transformar el triángulo vicioso que menciona en uno virtuoso para la región? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Si tuviese la respuesta, creo que no estaría sentada acá. Como analista política me sale más fácil identificar problemas que desarrollar soluciones. Yo creo que tiene que haber una voluntad política de renunciar a privilegios, punto. Digamos, ¿cómo se genera redistribución? No se puede redistribuir si no hay gente dispuesta a abandonar privilegios de clase, de raza, económicos, de género. Y entonces, miren, por ejemplo, lo que son nuestros sistemas impositivos. Tenemos sistemas impositivos regresivos que no generan redistribución, sino que reproducen, por ejemplo, la desigualdad. Entonces, si uno tiene un sistema impositivo que reproduce, que en realidad está para que el Estado recaude dinero y lo reparta más justamente, pero esos sistemas, en lugar de cumplir esa función, reproducen y cementan la desigualdad, ya tenemos una gran falla con los mecanismos. Entonces, hasta que mi discurso, aquellos que cuentan con los privilegios serían, al final se van a beneficiar todos, también los que hoy en día tienen privilegios. Porque yo creo que con una redistribución y un abandono de privilegios y una mayor igualdad ciudadana, como decía María Herminia, o una mayor igualdad en el ejercicio de la ciudadanía, creo que vamos a tener menos violencia, creo que vamos a tener menos corrupción. Entonces yo creo que al final ganan todos, pero hay muchos que no están convencidos de eso.
Muchas gracias, doctora Atzila. A continuación tenemos una pregunta también para usted de parte de Cristian Peña, quien nos comparte, previa a su pregunta, una experiencia en tanto joven de 30 años de edad y siempre ha escuchado, observado los problemas de corrupción y violencia en la región. Y pregunta, ¿usted cree que tales problemas permanentes en la región pueden ser el resultado de ciudadanos que en el transcurso de las décadas se han acostumbrado a dichos malestares, viéndolos hoy como parte de nuestra sociedad? Gracias. Hay una situación ambivalente, porque yo creo que hay una crítica a la corrupción, si no, no sería la corrupción un escándalo, y el escándalo es necesario para que haya acción penal. Entonces sí hay una no aceptación. Lo que pasa es que los seres humanos somos animales ambivalentes, y mientras nos quejamos, participamos también como ciudadanos simples y humildes de una cultura de la corrupción. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, la corrupción es una situación tan estructural que nos afecta en el día a día y de la que participamos consciente o inconscientemente día a día. Entonces, yo la considero reversible, no es una cuestión genética, es una cuestión, pero como no es solamente un problema político, sino también una cuestión cultural, el desafío de combatir la corrupción es inmenso. Es posible, pero es inmenso porque es parte de la cultura, es parte del día a día y está inmerso en las estructuras. Pero sí, tiene que haber una voluntad política y una exigencia ciudadana. Pero yo me acuerdo, siendo argentina, del que se vayan todos, y luego, cuando uno ve el resultado electoral, no echaron a todos, sino que se volvió a votar a mucha gente que se sabe o estaba muy expuesta en escándalos de corrupción. Entonces, el tema es ambivalente, y yo quiero destacar que no me parece que son corruptos los políticos ahí arriba y que la sociedad no es corrupta y está del lado del bien. Tenemos un problema en nuestras sociedades que es estructural, afecta a todos y todos tenemos parte de responsabilidad en ese fenómeno. Esa es mi visión. Muchas gracias, doctora Sila. Tenemos una pregunta también desde el chat a continuación, y esta es para el señor Sergio Vitar. Nos pregunta Lyudmila Villakova desde Moscú, ¿qué perspectivas existen en la resolución de la crisis política chilena de su punto de vista? Gracias. Bueno, muchas gracias. Mejores que las que veo para Venezuela, que es otra pregunta. Sobre Venezuela nos piden una pregunta a todos nosotros, pero yo quiero decir que ese puede ser un tema en que debe producirse una convergencia entre Europa y América Latina. Yo supongo que con el triunfo de Biden puede haber también una convergencia también con Estados Unidos, de tener una política muy fuerte que resuelva el problema por la vía democrática en condiciones electorales que sean decentes. Hoy no existe una democracia que garantice ninguna elección. Ese es un punto importante que lo dejo también para esta reunión de IDEA y EULAC, porque lo que debemos explorar también es cómo la relación con Europa nos fortalece la democracia latinoamericana. Ahora, en el caso chileno, yo creo que el acuerdo político de crear un plebiscito para abrir una nueva constitución es una apertura institucional de gran oportunidad para canalizar las tremendas protestas sociales, los temas de desigualdad, no solo económica, también de trato y discriminación, los temas de participación social que son muy débiles en el caso chileno, y la revinculación de la sociedad con los partidos políticos y con el Estado, que está muy disociado. Entonces, tenemos ese desafío, no sabemos cómo nos va a resultar. Hay una discusión ahora, y es que una vez que tú eliges a la Asamblea Constituyente, ¿cómo te cuidas de que la gente no lo vea como otro parlamento? Sienta que también eligió y no es representativo al poco tiempo, y no tiene cómo dar opiniones. Entonces, esa vinculación, y usando las tecnologías para consultas ciudadanas más amplias, me parece que nos puede dar una salida. Pero eso tiene que ir sostenido en una política económica que sustente la democracia.
es decir, que establezca bases mínimas para que los derechos políticos hagan que la gente esté dispuesta a un acuerdo social, a un acuerdo político y a consenso para sostener esto a largo plazo. Entonces es un gran laboratorio. Yo creo que a mí me tocó vivir el golpe militar, la prisión política, las transiciones, y yo creo que esto está enteramente nuevo, pero es un gran desafío, que si no hay pasión democrática, no hay voluntad de ponerse de acuerdo, las cosas no van a resultar. Yo espero que mi país sirva también de ejemplo y confío que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Si les parece bien, a las y los panelistas pasaríamos a la última pregunta para mantenernos relativamente dentro del programa y para dar paso a los comentarios de cierre, que viene también viene desde el chat y viene de parte de Jaime Rosero, quien pregunta: ¿las aplicaciones digitales pueden democratizar y por lo tanto garantizar de ciertas formas la participación ciudadana? Si le parece bien al doctor Burbano de Lara, le pediría sus comentarios respecto a esta pregunta. Muchas gracias. A mí el problema de la democracia hoy en América Latina, bueno, tiene que ver con los puntos que yo había planteado en la exposición, pero me parece que tiene que ver con otro tema de fondo respecto de la democracia, y es la capacidad que tiene, o la capacidad que nosotros tenemos de pensar la democracia para incorporar estas demandas emancipatorias que vienen desde distintos actores sociales y movimientos populares. Yo creo que ahí hay una tensión que se ha venido acumulando y que se ha venido arrastrando y que nos ha conducido a la situación actual, o sea, desde una visión de la democracia más procedimental, más como régimen político, como instituciones, en un primer momento, y en un segundo momento una renovación del discurso democrático desde el giro a la izquierda, que incorporó esta dimensión más emancipatoria. Y yo creo que ahí hay una tensión que no está resuelta, o que se resuelve transitoriamente a través de los populismos. O sea, el debate sobre el populismo plantea eso, ¿no? Una renovación del activismo popular, una reconstitución del pueblo, una reconstitución de las demandas de justicia desde abajo, articuladas a algún liderazgo carismático cuando no funcionan las instituciones representativas. Entonces a mí me parece que América Latina tiende a repetir esta tensión a lo largo de la historia, y creo que ahora, digamos, de su historia moderna, y creo que ahora estamos viviendo un nuevo ciclo de esa tensión, luego de las frustraciones que generó el giro a la izquierda, con las derivaciones autoritarias y las derivaciones populistas. Entonces me parece que, un poco recogiendo algunos de los planteamientos que se han hecho ya en esta ronda de respuestas, creo que es eso. O sea, creo que el desafío es cómo devolverle a la democracia un sentido emancipatorio, un sentido libertario, cómo puede recoger esas demandas radicales, caso de Chile, por ejemplo, demandas muy radicales, en el caso de Ecuador, demandas también muy radicales que vienen desde los movimientos sociales, para darles forma política. O sea, me parece que el desafío de la democracia no solo es restablecer las instituciones, las reglas, unos ciertos valores y unos horizontes, sino dar forma política a estas demandas que surgen permanentemente desde los movimientos populares, desde la izquierda, alrededor del ideal de la emancipación. Volver a conectar la democracia con algún ideal de emancipación, para lo cual hay que dar forma política, ¿no?, a esa demanda. De lo contrario, vamos a reproducir esta tensión y esta contradicción que nos ha llevado a un escepticismo respecto a la democracia. Excelente, muchas gracias al doctor Burbano de Lara por su respuesta. Si les parece bien, a continuación pediría a cada uno de los y las panelistas unos breves comentarios de cierre, ¿no?, idealmente un minuto antes de pasar a las intervenciones finales, por favor. Comenzaría, si le parece bien, con la profesora Herminia Tavares. Muchas gracias. ¿No le escuchamos, profesora?
Ahora Aquí se han dicho muchas cosas interesantes, en general en un tono más bien pesimista, lo que yo creo que es realista, si tomamos en cuenta la situación en que se encuentran los distintos países de la región y la gravedad de los problemas y de los retos que hay que enfrentar. Pero pensando un poco en la experiencia de mi país, de Brasil, que yo conozco más, y un poco de los países que yo conozco un poco también, se pasan muchas cosas en la sociedad. Y hay cosas que han avanzado mucho en el periodo democrático. Y yo creo que una de ellas es la idea de derechos. O sea, los movimientos se constituyeron y avanzaron porque el sistema democrático en realidad estableció de alguna manera la idea de la igualdad ciudadana. Y los movimientos de mujeres, los movimientos negros en Brasil, de indígenas y todo eso, todos esos avanzaron en base a la idea que si la democracia significa igualdad de derechos, queremos para nosotros. Y yo creo que ese es un avance importante que tenemos que tomar en cuenta. El otro tema, muy rápidamente, que tiene que ver con la pregunta anterior. Hay otros recursos de expresión política que están aquí para quedarse. Ellos son neutrales desde el punto de vista político, o sea, pueden ser utilizados por la derecha o por la izquierda, o por los demócratas, pero permiten formas distintas de hablar, de presionar el gobierno, de organizar movilizaciones e incluso de hacer campañas electorales. ¿Verdad? En 2018, el presidente vencedor ha hecho su campaña totalmente en el WhatsApp, la internet y todo eso. En las elecciones municipales de ahora, el candidato progresista en São Paulo ha hecho su campaña prácticamente basada en las redes, con muy poca televisión y muy pocos recursos tradicionales de campaña. Así que esos instrumentos nuevos permiten una rapidez de respuesta que de un lado es importante, pero de otro lado impone desafíos a las instituciones. O sea, la gente con mucho más facilidad a las calles, se organiza con mucho más facilidad, se hace oír con mucho más facilidad, y los gobiernos tienen, y los partidos, etcétera, tienen que pensar cómo abrirse a esa nueva realidad. Así que somos realistas, en consecuencia relativamente pesimista con relación a los retos, pero hay cosas nuevas que ocurrieron gracias a la democracia, los 30 años de democracia que hemos vivido en la región. Gracias. Muchas gracias a la profesora Tavares. A continuación, pediríamos a la doctora Claudia Arcila unas reflexiones breves y finales. Por favor, doctora Arcila. Sí, gracias. 2 puntos para levantar los ánimos. Poniéndole muchas ganas a ver el vaso medio lleno, yo creo que es positivo que el conflicto en Chile, por ejemplo, y en Bolivia hayan podido ser canalizados institucionalmente. Y que después, digamos, del drama anterior a esa canalización, eso se haya logrado, me parece positivo, que eso sea posible, me parece positivo. Segundo punto, muy en línea con lo que dijo María Herminia en torno a esta concepción de derechos y de la demanda en base a derechos, porque corresponde. El movimiento esperanzador para mí de la actualidad es el de mujeres, el movimiento feminista. Hoy se está discutiendo en la Argentina por segunda vez en el Congreso la legalización del aborto. La legalización del aborto es una expresión de ese lobby feminista y de mujeres. Yo de ahí veo un impulso democratizador para nuestros países. Gracias. Muchas gracias, doctora Arcila. A continuación pediríamos al doctor Urbano de Lara una breve reflexión final. Muchas gracias.
Disculpe, doctor Urbano, no le escuchamos. Por favor, ¿podría activar su micrófono? Listo. Yo tomaría el caso de Bolivia como un ejemplo interesante de cómo encuentra una salida a su propia crisis, lo que muestra el caso boliviano. Yo creo que muestra, uno, la necesidad de respetar unas reglas básicas alrededor de la elección y la reelección. Y los riesgos que implica violentar esas reglas básicas que lleva a una crisis de legitimidad democrática, a una crisis de gubernamentalidad y a un final abrupto de un gobierno. Sin embargo, cuando se vuelven a convocar elecciones en ese mismo proceso, lo que las elecciones muestran es un ánimo de renovar un proceso de cambio, de transformación, con una alternabilidad de liderazgos. Y esa alternabilidad de liderazgos, en medio de un respeto de las reglas del juego democrático, renueva un horizonte de transformación. Entonces, me parece que eso es muy interesante en el caso boliviano, ¿no? Y quizá a partir de estos dos elementos ir a pensar otros casos de América Latina que transitaron en el giro hacia la izquierda. Muchas gracias, doctor Urbano de Lara. Ya pasando a la última parte de este seminario, pediríamos al doctor Sergio Bitar, así como al doctor Adrián Bonilla, unos breves comentarios finales de cierre de este seminario, no sin antes agradecer por las preguntas y por las respuestas de este ejercicio. El doctor Sergio Quisiera Bitar, agradecer a nombre de IDEA, en mi carácter de vicepresidente del Consejo Asesor, a los participantes, a la doctora Tavares, a Claudia Silla y su arremetida final con la esperanza y el movimiento de las mujeres, al doctor Urbano, que ha planteado con mucha claridad un conjunto de temas que pueden ayudar a Adrián también en su organización para que exploremos en este acuerdo nuevo de IDEA con EULAC qué cosas podemos hacer con Europa en este trabajo de la fundación y de IDEA, porque IDEA recibe, para decirles a ustedes, un gran financiamiento por el lado de la Unión Europea para sus proyectos. O sea, Europa no solo está apoyando, sino que, por lo menos lo que yo percibo, esta es mi opinión personal de lo que he visto, ha resuelto problemas extremadamente complejos y constituye un foco de referencia para lo que es la democracia, los valores. Pero también, y eso puede ayudarnos mucho en América Latina para ver el tema del pacto social, de la participación social y de la administración del Estado a un nivel de calidad que permita hacer mejor gobierno. Entonces, creo que esta reunión ha recogido posiciones bastante interesantes que puede dar lugar tal vez a un documento o alguna nota que orienten también la acción tanto de IDEA como de EULAC, la fundación, para ver cómo estrechamos esa relación y cómo tomamos acciones que nos ayuden ahora en esta fase apasionante, que yo creo que es apasionante. Como una democracia sale mucho más fortalecida y tiene su capacidad de renovación para resolver los problemas. Así que muchas gracias a todos ustedes y a Diego también por estar coordinando esta sesión. muchas gracias. Doctor Bonilla, por favor. Bueno, sí, también reiterar el agradecimiento a las panelistas y a los panelistas que nos acompañaron en la tarde de hoy, la satisfacción de haber firmado este convenio y tener este primer evento organizado con IDEA y la Fundación EULAC. Y a propósito de las últimas palabras de Sergio, plantear varios elementos. El primero, el tema de la democracia es un problema no solamente de América Latina, es un problema de carácter global. Los regímenes políticos son un conjunto de normas, de instituciones y de prácticas que son vivas, que son dinámicas, que se mueven, que dan cuenta de sociedades que tienen varios cimientos históricos que se han ido constituyendo de manera heterogénea, al menos en América Latina, pero en otras partes del mundo. Y los problemas de la democracia son problemas que existen en todos los países en donde hay democracia. Es parte normal del procesamiento político. En algunas, los problemas son más intensos. Tal vez los problemas tienen que ver con algunas de las condiciones que, por ejemplo, Claudia nos mencionó, con la idea de exclusión, con la idea de pobreza, con los problemas de construir un modelo económico más equitativo y más eficiente que, por ejemplo, planteó Felipe, con las preocupaciones a propósito de las formas de participación que tanto Sergio como María Herminia han planteado.
¿sí? Y en esta lógica, si nos referimos en concreto a América Latina, tendremos nosotros que reconocer el hecho de que se trata de una región extremadamente diversa, en donde coexisten varios sistemas políticos que se llaman a sí mismo democracia, y en donde parte del debate político es cómo nominar esas prácticas, esas instituciones, porque el telón de fondo es cómo construir un régimen político que dé cuenta de sistemas de representación de los intereses de la sociedad, de todos los intereses de la sociedad, no solamente de unos, en los procesos de toma de decisión, de cómo construir canales de participación de los actores de la sociedad, de todos los actores de la sociedad, y no solamente de unos, en los sistemas de toma de decisiones y de alocación de recursos, por ejemplo, y de cómo construir también un régimen que dé cuenta de sistemas de rendición de cuentas, ¿no? De sistemas de rendición de cuentas que impliquen el principio de responsabilidad e imputabilidad, es decir, ausencia de impunidad, que da cuenta desde las instituciones de fenómenos sociales que se cimentan en lógicas históricas de larga data que explican varias de las dinámicas, por ejemplo, de exclusión, de desigualdad, de inequidad o de corrupción que asolan en estos momentos o son muy visibles en América Latina y el Caribe, pero no solamente en América Latina y el Caribe, sino en todas partes del mundo en donde las sociedades tengan regímenes que se llaman a sí mismos democráticos. Este es un debate que no se agota ahora, no se va a agotar en los próximos años, probablemente no se va a agotar en nuestra vida profesional mientras nos siga interesando, pero es extremadamente útil. Y en esta conjunción de principios, de valores, que además articulan intereses, pues bueno, se encuentran tanto la región de América Latina y el Caribe, Europa y los académicos como ustedes que han participado en este evento y el auditorio que nos ha acompañado. Así que muchísimas gracias por todo, buena suerte y seguimos adelante. Gracias, buen año. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Buenas Hasta luego. Gracias, Diego, por la coordinación. Con Hasta todo, luego. con todo gusto. Gracias. Recordarles que va a estar disponible la grabación a partir de mañana en nuestras redes. Lo voy a compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.